Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la licenciatura en Administración de Empresas. La materia es Análisis Político y Social de México y la entrevista habla sobre la devaluación de 1994. Estamos acá con un economista, con una maestría en economía, el señor Gabriel Huerta, y vamos a citar muy rápidamente el tema. Hablando sobre la devaluación, gracias por la entrevista, y haciendo alusión a los gobiernos de López Portillo, de Miguel de la Madrid, cuando ya entre los dos sumaban una devaluación del 50%, y que viene después de Salinas de Gortari, esto de que se quita 3 ceros al peso para poder cubrir la devaluación que ya era inminente, y posterior que detona cuando viene Zedillo. Cuéntanos, tú que vivías en aquel entonces, ¿qué edad tenías cuando llega la devaluación? Bueno, pues en 1994, cuando la crisis, yo tenía 19 años, estaba iniciando la carrera de economía en la UAP, estaba estudiando el tercer semestre, en realidad, y en esos momentos yo lo que te puedo comentar es lo que viví como estudiante, eh, es las devaluaciones del peso frente al dólar, el incremento de las tasas de interés en los créditos bancarios, pero yo como estudiante todavía no lo percibía, no lo vivía de primera mano. Lo que sí sucedía es que cuando te refieres a la eliminación de los 3 ceros en la moneda, que fue un año antes, en 1993, pues parecía que en ese sexenio, al final del sexenio de Salinas, la economía iba todo bien. Se habla de que ahí la economía se disfrazaba, quito 3 ceros, sí, vuelvo los 1,000 pesos a 1 peso o los nuevos pesos peso, que se llamaban. Entonces, tú como estudiante, ¿cómo fue tu perspectiva sobre ese cambio? Yo iniciaba economía y entonces no sabía mucho de lo que sucedía, digamos, a nivel macroeconómico. A nivel microeconómico sí ya empezaba a verse la presión y la crisis, pero a nivel macro parecía al final del sexenio de Salinas que todo iba muy bien, crecimiento, inflación contenida y tipo de cambio estable. Pero en el cambio, con el nuevo gobierno, el nuevo sexenio de Ernesto Zedillo, vino una crisis, el famoso error de diciembre, ¿no? Ahí es cuando entre economistas siempre se dice, ¿no? Que ¿dónde estuvo el error? Siempre el error estuvo en diciembre, ¿no? Eso es un buen tema. Acá hablamos sobre este punto, ¿no? De que Gortari contiene, entonces llega Zedillo, toma la presidencia y Así el boom de la devaluación es inminente. Tú ya eres estudiante de economía. ¿Qué hablaba la facultad sobre ese auge, sobre eso que ya se vivía en el país? Y tú como estudiante de economía, ¿qué era lo que se vivía? Pues ahí ya cuando empezó a estudiar, digamos, los temas y los procesos económicos, sobre todo los macroeconómicos, se notaba que, bueno, se demostró que había una contención en el tipo de cambio, ¿no? Es decir, que había el peso tenía un tipo de cambio fluctuante, pero tenía un límite para el cambio, entonces no le devaluaban, entonces estaba contenido. Y después, cuando ya no se pudo contener por el endeudamiento tan alto y la confianza, la fuga de capitales que hubo en ese año, pues el país se quedó sin recursos y no tuvo más que pues, la devaluación hacerla Zedillo, le tocó a él y pues tuvo que lidiar con esos errores, ¿no? Entonces a nivel digamos, de estudio de macroeconomía se nota, pues, ¿no? Se descubre todo digamos, engaño que había de la contención económica. Y a nivel microeconómico sí se notaba mucho ya la falta de dinero, de liquidez entre las personas, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el dinero valía menos, había inflaciones de 120%, ¿no? Donde ya 100 pesos al siguiente año valía menos de 50 pesos, ¿no? Entonces era impactante, digamos, ver esa falta de liquidez. Y bueno, no se diga los que tenían en ese momento créditos bancarios o préstamos, tarjetas de crédito, porque se inflaron las deudas, entonces eran impagables, ¿no? Mucha gente de ahí se declaró en quiebra, empresarios, y mucha gente se fue al Barzón, de ahí se creó, inició el Barzón como movimiento social, político y pues, por supuesto económico.
pero el gobierno al final tuvo que rescatar, ¿no? Esa A la parte. banca y rescatar a todos a los deudores mayores, que son los bancos, a los deudores menores, a todos los que debían créditos en ese momento, pues pues les siguieron manteniendo la deuda hasta que Solamente se las se convirtieron. las convirtieron, ¿no? Entonces sí hubo ese impacto pues negativo, ¿no? La falta de liquidez, la falta de dinero en las familias. Y yo como estudiante pues lo vivía, ¿no? Porque se notaba que había pues esa escasez. Pero claro, cuando ya empiezas a estudiar, ¿no? Todo el proceso macroeconómico, te das cuenta que es consecuencia pues del endeudamiento, ¿no? Se tuvo que volver a endeudar más el país, se Claro, tuvo que de esta época que viene de estabilizar Gortari, ¿no? exactamente el tipo de cambio nuevamente, ¿no? Claro. Se amplió la banda de flotación, que se llama del tipo de cambio, las tasas de interés se incrementaron para atraer capitales, también la tasa de interés que paga por los préstamos México en ese momento se incrementaron para atraer capitales y bueno, se intentó estabilizar. De alguna manera lo logró Ernesto Zedillo para pasar su sexenio pues sin tanta crisis, ¿no? Sin tan, Pero sí fue la efectivamente, crisis más fuerte. más fuerte pues en los últimos 3 o 4 sexenios después, porque Anteriores. sí había habido devaluaciones cada fin de sexenio, incluso desde López Portillo, ¿no? También Echeverría. desde antes Echeverría, López Portillo, de la Madrid, y ahí es donde empezó, pues digamos, esa historia de siempre al final del sexenio crisis, ¿no? Pero esa crisis con Salinas de Gortari fue que él no la tocó, o sea, a él no le tocó esa crisis, se la heredó a Ernesto Zedillo, que era quien en entraba. el momento que tomó la posesión en diciembre de 1994, es cuando el gran error de diciembre, y ahí se quedó, ¿no? Se marcó para la historia económica y política de este país, ¿no? Y claro, cuando viene el sexenio de Zedillo, trata de mantener los números y lo logra, ¿no? Estabilizar, pero el impacto en lo social, en lo económico, y en lo económico del ya país era irreversible. Por eso es que ya no es posible mantener el gobierno también, eso, digamos, políticamente ese gobierno, el PRI ya no pudo mantenerlo y tuvo que pues generar la entrega del gobierno a otro partido político, en este caso otro movimiento que fue el de Fox, ¿no? Cuando empezó. Perfecto. Entonces, eso significó, por supuesto, para la sociedad, pues el impacto, porque sí le pegó al bolsillo de la gente, ¿no? Empresarios, estudiantes, gente trabajadora, obreros, trabajadores también del sector gubernamental, por supuesto que se vieron afectados por esa crisis. Gente de clase media que se vuelve de clase pobre, sí, gente de clase alta que se vuelve de clase media, ¿no? Sí, y como estudiante de economía también, digamos, al final de la carrera, cuando estaba yo egresando en 98, cuando todavía estaba, digamos, el sexenio de Zedillo, al final pues se logra vislumbrar que hay una recuperación, ¿no? Gracias a los cambios que hizo, pero no pero es irreversible ya el daño que hay con las familias, en la parte microeconómica, los bolsillos, ya no es posible, digamos, recuperar las empresas que habían perdido, ya las deudas que tienen muchos empresarios y los bancos pues siguen la cobrando. Modificación de las tasas de intereses para los que tenían deudas en aquel entonces. Entonces termina por afectar a todos ellos y te digo, llega el momento en que el el cambio de gobierno, que normalmente lo trae el PRI con toda esa estructura, se acaba porque entonces la gente ya se siente afectada y dicen, pues, ¿cuál opción viene más? Pues llegó Fox, ¿no? Como la resurrección del país. No le quedó de otra más que entregarlo. Y además como venía con esta idea de renovación, de cambio, de tomar el control el primer presidente popular, ¿no? Popular, pues lo logró. Claro. Pero sí hay y se empezó a recuperar, ¿no? El peso, se empezó a recuperar las tasas de interés, se empezó a recuperar también la microeconomía un poco, pero pues hasta ahora seguimos viendo tasas, por ejemplo, de crecimiento en la economía muy bajas, ¿no? O sea, en los últimos 3 sexenios, a partir de Fox, luego Calderón y Peña Nieto, los últimos 3 sexenios no ha habido en promedio más allá del 3%, 2%, 2.5% en promedio el crecimiento anual, ¿no? Entonces, han sido muy, digamos,
menores sus crecimientos, pero de eso sí, lo que se ha contenido es la inflación. Lo que había antes en esos sexenios, donde había libre fluctuación incluso del peso dólar, o controlado en la época de Salinas de Gortari, es que las inflaciones eran muy altas, ¿no? De más de 100%. Entonces, 174%, 430%, así se habla es. de Entonces, inflaciones tremendas. esa estabilidad macroeconómica que hoy se tiene es, pues sí, gracias también a los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial, para poder establecer, digamos, esa política monetaria, política fiscal y política, sobre todo la política financiera y macroeconómica para estabilizar el país, ¿no? Y no tener inflaciones, que las inflaciones al final le pegan muchísimo a la gente, porque el tener que el precio te cueste el doble o triple al día siguiente, pues pega muchísimo, ¿no? Claro, ya marca una pauta. Bueno, pues te agradecemos mucho tu tiempo. Él es economista con una maestría en economía, Gabriel Huerta Córdoba, colaborador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Diana Santos Lozada, servidora y estudiante de la licenciatura. Gracias. Gracias.